Muy buenas tardes, vengáis en buena hora. Sí, me habéis oído bien. Hoy no he empezado saludándoos en castellano con las palabras que suelo usar para daros la bienvenida al canal, porque hoy vamos a hablar de una lengua distinta al español, que nació de ella y que se fue enriqueciendo y se puede mantener en la distancia, porque los que la hablaban fueron expulsados de este país hace más de 500 años. Hoy vamos a hablar del ladino y de los judíos sefardíes. Quienes me conozcáis en persona y hayáis hablado conmigo hasta cierta extensión, os habréis dado cuenta de que uno de mis temas de conversación favoritos es la historia de los sefardíes, los judíos expulsados de España por los reyes católicos Fernando e Isabel en 1492. El tema me interesa no solo porque he trabajado mucho con historias de minorías culturales, sino porque me parece de justicia devolver su lugar a ciertos colectivos que influyeron en el pasado en la historia del mundo y que ahora parece que han quedado olvidados o sepultados, porque no queda casi nadie que hable de ellos. Hace 2 semanas se celebró en Turquía el Día Internacional del Ladino Judeo-Español, lo que hizo que el embajador español se dirigiese a la comunidad sefardí en su lengua a través de Twitter, un gesto por el que muchos judíos, estudiosos del ladino e interesados como yo, le dimos las gracias. Lo que no podíamos imaginarnos es que a raíz de eso el ladino se fuese a convertir por unas horas en trending topic, tanto en tono de broma como en motivo de admiración. Queridos amigos y amigas de la comunidad sefaradí, para mí es un grande honor y un privilegio de poder adresarme a vosotros en una data tan importante como la de hoy. Debéis de saber que nuestra embajada es la suya y estamos a su disposición para lo que tienen de menester. Este fue el texto del tuit de la discordia. Muchos de los que me hayáis oído leerlo lo habréis podido entender perfectamente, igual que muchos de los que leyeron el mensaje del embajador de España en su momento lo pudieron entender. Pero muchos de los que lo leyeron también pusieron después comentarios en redes sociales tipo: si vamos a la embajada nos atenderéis así, o estamos borrachos escribiendo así, ¿no? Y eso es algo que, disculpad que lo diga, me pone de muy mal humor. Por eso quiero explicaros qué es el ladino y la situación en la que está ahora mismo y por qué, en mi opinión, deberíamos prestarle más atención. El ladino o judío-español es la lengua que hablaban los judíos sefardíes o judíos españoles, que llevaban en España desde aproximadamente el siglo II después de Cristo. Cuando en 1492 Fernando el Católico y su esposa Isabel firmaron el decreto por el que todos los judíos de sus reinos debían o bien convertirse o bien salir al exilio, los que salieron se llevaron con ellos sus tradiciones, sus costumbres, sus platos. Hay muchas familias que todavía hacen mazapán o bollos, según la receta que se llevaron de España, y hasta las llaves de su casa. Hoy en día, en Bulgaria, en Turquía, en Grecia o en Bosnia, hay familias de judíos que conservan las llaves de sus antiguas moradas en ciudades como Toledo, Sevilla, Ciudad Real o Granada. Pero lo más importante que se llevaron fue su lengua, que no difería para nada, o si difería lo hacía en muy pequeña medida de la que hablaban los españoles normales en el siglo XVI o en el siglo XV, pero que a lo largo de los siglos fue enriqueciéndose con palabras provenientes del francés, del turco, del italiano, del hebreo o del griego, por citar solo algunas lenguas. Esto se debió a que la diáspora judía les llevó por todos esos países y principalmente hacia el Imperio Otomano, que jamás prohibió sus ritos ni su cultura y que siempre les permitió obrar con libertad dentro de sus fronteras. Hasta se dice que el sultán Bayaceto II le dijo al embajador de Venecia en Estambul las siguientes palabras: «Decidle al rey Fernando que le estaré por siempre agradecido, pues echando a los judíos ha empobrecido su reino para enriquecer el mío». El ladino fue una de las lenguas más habladas en ciudades como Estambul, Salónica, Sarajevo, Plovdiv o Sofía,
desde principios del siglo XVI hasta la llegada al poder de los nazis y el comienzo, el empezillo, dirían los sefardíes, de la Segunda Guerra Mundial. Salónica, la capital de la provincia griega de Macedonia, llegó a ser calificada como la República Judía, por ser la ciudad donde más judíos había en Europa, y antes de la guerra de Yugoslavia, Sarajevo era conocida como la capital de los sefardíes. De hecho, allí está uno de los pocos textos supervivientes de la época en la que los judíos vivían en España antes de ser expulsados, la Agadá o Libro de la Pascua de Sarajevo, escrita en Cataluña en 1370, que viajó después de la expulsión hacia Italia y desde allí hasta el Imperio Otomano. Sin embargo, la situación de la lengua, que en su día fuera tan floreciente, ha pasado a ser, si no grave, al menos sí preocupante, porque la generación joven no está aprendiendo ladino en general, lo que está dando paso a la pérdida del idioma. Hoy en día, en Turquía, por poner un ejemplo, solo quedan aproximadamente 15.000 hablantes de ladino, la mayoría en Estambul y en Esmirna. Y según estimaciones de Ethnologue, el número de hablantes totales ronda los 60.000 a fecha de 2017. El ladino fue reconocido formalmente por la Real Academia Española en 2017, aunque desde bastante antes existía en Israel una comunidad académica dedicada a promover el uso de la lengua, su aprendizaje y la enseñanza de la cultura sefardí, la Autoridad Nacional del Ladino y su Cultura, una de cuyas almas es Eliezer Papo, judío de Sarajevo y profesor en la Universidad Ben Gurión en Beersheba, además de rabino errante. Hoy en día también existen grupos de Facebook y canales de YouTube dedicados a la enseñanza y aprendizaje del ladino, como Ladino 21, en el que participa mi buen amigo el doctor Carlos Yebra López de la Universidad de Nueva York. Actualmente, España está volviendo a hacer cuentas con su pasado judío. En 2015, un Real Decreto de 24 de junio permitió que muchos sefardíes que pudiesen atestiguar que mantenían los vínculos con España adquiriesen por naturalización automática la nacionalidad española, lo que, teniendo en cuenta que los sefardíes siempre se han mostrado orgullosos de su origen, y para eso solo hay que leer La lengua absuelta de Elías Canetti, donde dice que los sefardíes no podían casarse con alemanes o con askenasíes, constituyó una reparación al menos parcial del error que cometieron los reyes católicos. Y aunque no somos muchos los que en España abogamos por el mantenimiento y la investigación sobre el ladino, puedo asegurar que entender esta lengua, hermosísima por otra parte, le dará a quien esté interesado la llave para comprender más sobre una cultura que se parece asombrosamente a la nuestra, tanto que hay muchos apellidos sefardíes que son nombres de ciudad, como Toledano, Sevilla, Soriano, Catalán o Béjar, y en la que podríamos reconocer actitudes españolas trasplantadas a miles de kilómetros de distancia. En mi experiencia personal, os puedo confesar que nunca he llegado a emocionarme tanto como cuando canto las antiguas canciones en ladino o escucho a gente que lo habla. Os animo a descubrir más sobre la historia de los sefardíes por vuestra propia cuenta y me pongo a vuestra disposición para solucionar cualquier duda que os pueda surgir. Merci mucho. Muchas gracias.